1 a.m. ¡Corre, corre! ¡El tren se nos va a ir!, gritó mi madre al mismo tiempo que me jalaba del brazo. No sé si habrá sido por mi tamaño o si realmente enfrente de mí estaba una bestia, pero ese tren se veía tan enorme y tan extenso como una serpiente hambrienta. ¡Corre, corre! Logramos llegar al andén a eso de la 1 de la mañana y después de un rato nos permitieron pasar. Anduvimos por el pasillo hasta que dimos con nuestra habitación. Yo nunca antes había visto que los trenes tuvieran una habitación para todos los pasajeros, pero parece ser que este era especial, ya que al unísono de las bombas cayendo en las calles de Ultar, nosotros escapábamos a otro continente. Cuando lleguemos a Bennington, dijo mi madre una vez que nos instalamos en el cuarto, quiero que te comportes. No entiendo. La gente de ahí es diferente, solo eso. Hay pueblos en las cimas de las montañas, bosques llenos de gigantes y animales tan feroces y hermosos que es fácil cometer algún error. ¿Me entiendes? Su cultura es diferente, pero no por eso es malo, solo... Entiendo, le respondí a mi madre después de un breve silencio. La verdad es que entendía eso de que íbamos a un lugar diferente, pero no lograba entender del todo eso de que es otra cultura. Estaremos bien en Bennington. A pesar de todo, es un lugar mucho más tranquilo que casa. Hasta que mi madre terminó de hablar fue cuando finalmente le puse atención a todo lo que estaba en el cuarto. Y debo decir que era un cuarto no muy grande, pero distribuido de forma curiosa. Hasta el fondo había una ventana enorme con un marco de metal negro. Enseguida estaba un escritorio con una computadora, a un lado un librero rebozado, luego una cama para dos, enfrente un sillón rojo, un ropero y luego otro escritorio. Me senté en la cama y confirmé mis sospechas. Era bastante cómoda, pero cuando me estiré para quedar acostado, se escuchó como otra bomba caía en la ciudad y entonces el tren comenzó a avanzar. Daba la impresión de que la misma máquina estaba desesperada por largarse del lugar. A medida que el tren avanzaba a través de la ventana del fondo, mi madre y yo vimos como a poco los pilares del andén estaban siendo sustituidos por el cielo ennegrecido por los escombros, pero abajo, en el suelo, las largas piezas de concreto que formaban el pavimento y las carreteras se convertían en un bosque frondoso de limoneros. A los pies de los árboles, grandes arbustos formados por hierbabuena empezaban a delimitar la frontera hasta convertirse en una capa fina de arena que desembocaba en la playa, y luego el mar. Se sintió un leve tirón. La máquina estaba acelerando. Recargué la nariz sobre la ventana intentando ampliar mi visión. «¡Mira, mamá!», grité señalando hacia el horizonte. Mi madre se acercó apresuradamente y entonces vimos cómo el tren seguía su camino por los rieles que sobresalían en la superficie del vasto mar. «¿Atravesaremos el mar a bordo del tren?», mi madre asintió, pegando una sonrisa gentil. «¿Por qué tuvimos que irnos de casa?», pregunté dejando la ventana en paz al mismo tiempo que me sentaba en el sillón. Mi madre titubeó un poco, pero finalmente respondió: «Hay cosas, situaciones que no podemos controlar, pero nos afectan de alguna manera. Lo de la guerra es una de esas situaciones y la única manera de salvarnos es yéndonos de ahí, ¿entiendes?». Asentí varias veces con la cabeza. 2 a.m. Miré en el reloj de la computadora, ya eran las 2 de la mañana. Seguíamos avanzando a través del mar de Diane y según lo que me dijo mi madre, deberíamos llegar en 1 hora, más o menos, a la estación que está en la isla Orr. Me emociona que llegamos a esa isla, porque hace unos años me enteré por un amigo de la escuela que ahí está lleno de gatos dorados, y que andan libres de un lado para otro, conviviendo con los humanos de ahí. Y después de eso, llegaríamos a Bingstown, y de ahí, por fin, llegaríamos a Bennington. Yo a veces me confundo con eso, pero a lo que entiendo es que estamos viajando al continente Bennington, y también entiendo que hay una ciudad que se llama Bennington. Yo no sé quién escogió estos nombres, pero me da la impresión de que no tenía mucha imaginación. «No lo puedo creer», dijo mi madre mientras yo seguía en mis pensamientos. «No hay forma de preparar algo de comer aquí. ¿Será que habrá un vagón de cocina?». La verdad es que no me habría percatado de eso si no me lo decía mi madre, así que probablemente hubiera muerto de hambre de no ser por ella. Así pues, salimos de la habitación
y mi madre le preguntó al primer empleado que vio que dónde podía comer uno. El chico, que debía de tener mi edad, nos contó que sí, que había solo un vagón destinado a la comida. También nos dijo que estaba hasta la parte trasera. Entonces caminamos, no tan apresurados como creí que iríamos, porque yo veía a mi mamá un poco inquieta. En su lugar, caminamos de forma pausada y fascinándonos por la decoración del pasillo del tren. En la parte alta había una especie de relieve que ocultaba el cableado de la máquina. Atrás de ese relieve, una especie de tela color grana era la que adornaba todo lo demás, y si te fijabas bien en los detalles de las uniones del techo con la pared, te podías dar cuenta que ahí había detalles en relieve, blancos como los del techo. En el pasillo, por supuesto, mi madre logró notar algo que yo jamás hubiera notado, y es que, a la altura de la cintura, pequeños pasamanos de metal que brillaban mucho nos deslumbraban con su curiosa luz. Mi madre me contó que eso era hierro, y también me contó que el mejor hierro del mundo era el que se hacía en Amfoterra, un país de Benningtown. Me contó que mucha de su gente vive en las montañas y los árboles, pero que también hay quienes viven en el suelo. Me siguió contando un poco sobre ese país hasta que llegamos al último vagón. Ahí vimos una puerta de madera, bastante ligera y con un círculo perforado en el centro que funcionaba como una ventana. Mi madre y yo empujamos la puerta porque notamos que no había manija y cuando entramos, creo que nunca antes habíamos estado tan maravillados. Cada parte nueva del tren nos resultaba más sorprendente que la anterior. Todo el vagón estaba destinado a la cocina-comedor del tren, y la verdad es que no éramos los únicos que habíamos salido a buscar un poco de comida, porque muchísima gente estaba ahí, algunos esperando sus platos y otros cuantos ya casi terminando. El lugar estaba revestido de una especie de alfombra blanca y muy delgada, que hacía parecer todo como si una almohada gigante hubiera sido destruida y pegada en las paredes. De mi lado derecho estaba una barra y en ella había tantos quemadores que perdí la cuenta rápidamente de cuántos podrían ser. Todos estaban siendo usados por diferentes cocineros y cocineras, vestidos de blanco, con sus grandes gorros y sin parar un momento. Detrás de ellos había una mesa muy larga donde iban dejando los platos con comida, uno tras otro y sin dejar manchas por ningún lado. Luego estaban los comedores, que estaban hechos de un metal rojizo, que después mi madre me explicó que esos también los hacen en Benningtown, pero que no son de hierro, sino de cobre. Me dijo también que mucha de la comida que estaban preparando esos cocineros era típica de Canastlan, el país más antiguo de todo el continente, y también me dijo que en ese país hay un pueblo que está edificado sobre un gran lago de café y que ese café debe ser el que están sirviendo en la otra zona del vagón que está justo después de los comedores. Esa zona era muy parecida a la de los cocineros, solo que ahí era más bien la zona de los baristas. Un montón de hombres y mujeres también hacían funcionar sus cafeteras, sacando vapor que se escapaba por unas chimeneas en medio del cuarto. Ninguno se miraba entre sí, pero yo podía ver que se movían con cierta gracia, como si se conocieran de toda la vida o como si hubieran entrenado durante mucho tiempo. «Buenas noches», dijo de pronto un hombre al lado de nosotros, sentado cerca de donde empezaban las estufas de los cocineros. «¿Un café?» 3 a.m. «Buenas noches», respondió mi madre. «Le agradecería mucho si nos consigue un par de tazas». El hombre no dijo mucho y se fue a la barra de baristas. Mi madre y yo nos sentamos cerca de una mesa del comedor. Luego el hombre volvió, tomó una silla y se sentó con nosotros. «Muchas gracias», dijo mi madre, rodeando con sus manos la taza, de un color rojizo también, y dejando que el olor inundara su nariz. «Huele bastante bien». «Es café exportado desde Canastlan», dijo el hombre. «Me atrevo a decir que es el mejor del mundo. Los granos de esa tierra son exquisitos». «Bueno, yo no he probado mucho café diferente. La gran mayoría de las veces solo es soluble. Ahora que lleguen a Benningtown, les será muchísimo más fácil conseguir este café. Yo soy de ahí, bueno, de la aldea de los maestros realmente, muy cerca de Carfax, pero también del pueblo de café. Si no es mucho atrevimiento y es que van a vivir cerca de ahí, podría darles un recorrido por todo el lugar». «Usted», interrumpió mi madre dejando la taza en la mesa, «¿usted es de Benningtown? Pero si habla muy bien el Ultar».
Mi madre era de Ultar y mi padre de Bennington. Ya sabe, esto de las guerras trae consigo muchas cosas. En ese momento el hombre comenzó a verme y yo a él, directamente a sus ojos, que se veían cansados y un poco tristes. Las guerras traen muchos pensamientos, ¿no es así, pequeño? Son lo peor, nos alejan de casa, nos hace ver realmente lo frágiles que somos. Yo asentí con los ojos vidriosos y con un montón de imágenes de casa pasando por mi cabeza. Pero a pesar de eso, nos alejan tanto de casa que parece ser como si renaciéramos. Sé que esta situación es terrible, volvió a mirar a mi madre, pero si pudieran ver esto como una nueva forma de empezar su vida, creo que podrían sobrellevarlo mejor. Yo huí hace 26 años de Bennington, solo con mi madre, y todo cuando cayeron las primeras bombas. Fue un día muy parecido a este. Llegamos a eso de las 3 de la mañana. Yo lloraba a montones y en este mismo vagón el fogonero del tren me ayudó a tranquilizarme. Quizás hoy he hecho lo mismo por ustedes y eso yo lo agradezco. Muchas gracias, dijo mi madre tomándome del hombro. Creo que sí nos has ayudado mucho. Ya casi es la hora de llegada, respondió el hombre poniéndose de pie y acomodándose una boina que sacó de la parte trasera de su pantalón, y le recomiendo asomarse por la ventana. Dicho esto, el hombre salió del vagón. Mi madre entonces me pidió que me terminara mi café mientras me daba un abrazo, que realmente fue más como un apretón de hombro. Luego vimos que el reloj de la pared estaba marcando las 3 de la mañana. Haciendo caso a lo que el hombre dijo, nos salimos del vagón para quedar en la ventana del pasillo. ¿Qué se supone que debemos de ver?, dije, cuando después de la ventana solo se veía el inmenso mar y su negrura. Mi madre no respondió, pero el mundo me cayó a la boca rápidamente. A lo lejos, una luna regordeta y rojiza comenzaba a reducirse lentamente. Al mismo tiempo, atrás de ella, el fondo negro cambiaba su color a uno muchísimo más claro, casi azulado. La luna entonces se redujo hasta que la mitad de su brillante superficie fue lo único y último que vimos de ella. Pero antes de desaparecer, casi como si se cerniese como una hoja en el espectro que ya no era más azul claro, sino de color amarillo, se ocultó en el horizonte, descendiendo como la hoja de un árbol, yendo de derecha a izquierda y viceversa. Y cuando el amanecer nos saludó a las 3 de la mañana nuestra, el tren se detuvo en el puerto de la isla Or y nosotros seguimos viviendo nuestras vidas.